Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el repaso de obstetricia. Aquí hay muchas preguntas, son temas relativamente difíciles, pero hay que tenerlas buenas y en particular hay que saber no confundirse en algunas cosas. Hay un resumen, así que tienen que leerlo, y hay un tema que no está tratado en este repaso, que es el monitoreo fetal y intraparto y el registro basal no estresante, y yo les recomiendo que vean ese video o que repasen ese tema en el sentido en que es importante ver esas imágenes y saber reconocerlas porque se preguntan siempre, ¿ya? Ahora, empecemos con un tema muy cortito, hiperemesis gravídica. En resumen, es una paciente embarazada que vomita mucho, habitualmente al principio del embarazo, ¿cierto? Y que el tratamiento farmacológico inicial es la doxilamina, más educarla explicándole que se va a mejorar en el corto tiempo, ¿ya? Ahora, además hay que preguntarse, ¿no será esto una mola? O sea, si solamente vomita, ningún problema, pero si tiene además metrorragia, quiste estecoluteiniko, si es que tiene un síndrome hipertensivo del embarazo o alguna otra cosa que sugiera mola, ahí acuérdense que no es una hiperemesis común y corriente, sino que es secundaria a una mola hidatidiforme, ¿ya? Ahora, sigamos con el siguiente tema, importantísimo, embarazo ectópico y aborto retenido. Y que quede aquí bien claro, en ambos casos la paciente acude a su ecografía, a su control completamente asintomática, en el sentido en que vamos a ver el embarazo ectópico no complicado, y lo importante es no confundir estos dos temas, ¿ya? Así que empecemos. El embarazo ectópico lo que tiene es una ecografía negativa, o sea, una ecografía que no ve absolutamente nada adentro del útero, ¿ya? A diferencia del aborto retenido, que sí ve algo, por si acaso, que de ahí vamos a ver qué es lo que ve, ¿ya? Ahora, para hacer el diagnóstico del embarazo ectópico, aparte de la eco negativa, yo requiero una HCG que esté arriba de 1500 según la guía MinSal, o arriba de 3500 según las guías norteamericanas, ¿cierto? Pero lo importante acá es que, en general, si yo tengo una HCG que está arriba de los 1500, ya debería verse en la eco. Así que si es que no se ve el embarazo intrauterino, es porque está ectópico, ¿ya? Ahora, si está menor a ese valor, si está menor a 1500, todavía puede ser un embarazo normal de menor edad gestacional. Así que la conducta es, en 48 horas, le repito la HCG y le pido una ecografía, ¿ya? Y lo voy siguiendo cada 48 horas. Ahora, si es que está mayor o igual, en cambio, a los 1500, en ese caso uno hace el diagnóstico de un embarazo ectópico y hay que proceder al tratamiento de esto, que hay varias formas de manejarlo, que lo vamos a ver. Ahora, también, aunque la HCG esté debajo de 1500, si es que no aumenta en 48 horas, al menos en un 66%, también se hace el diagnóstico de embarazo ectópico. Ejemplo, está en 1000 y yo lo repito a las 48 horas y sube a 1100, o sea, no alcanza a subir el 66%, que sería 660, ¿cierto? En ese caso, yo igual hablo de un embarazo ectópico, aunque se mantenga bajo los 1500. ¿Ya? Eso fue un poquito difícil, si que quieren pueden verlo de nuevo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento del embarazo ectópico? Por un lado, se puede simplemente observar que es cuando la HCG se mantiene siempre debajo de 1500 y simplemente no eleva al menos un 66% cada 48 horas. Ahí se puede observar porque seguramente se va a reabsorber. Si es que no, el tratamiento habitualmente es con metotrexate, pero exige que sea un embarazo ectópico que, uno, no esté roto, y dos, que sea pequeño, en el sentido que si es muy grande tiene riesgo de romperse. Y va a ser pequeño si la HCG está menor a 5000 y si es que además tiene un diámetro de menos de 5 centímetros. Hasta 4 centímetros se puede manejar con metotrexate, ¿ya? Si es que ya es más grande y el riesgo de rotura es muy grande, en ese caso hay que manejarlo con una laparoscopía, y finalmente, si es que está roto, hay que manejarlo en cambio con una laparotomía, en el sentido en que ahí hay un hemoperitoneo grave, ¿cierto? Y la paciente se está muriendo, ¿ya? Así que el manejo, repito, del embarazo ectópico es muy variable y hay que saber cuándo elegir cada una de esas cosas, y en particular hay que saber cuándo hacer el control en 48 horas versus hacer el diagnóstico, que es según la HCG. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, la HCG es lo más importante en el embarazo ectópico, ¿ya? Ahora, el aborto retenido es un diagnóstico ecográfico, que es un huevo anembrionado con un saco de más de 25 milímetros, o bien es un embrión sin latidos cardiofetales con una longitud cefalonalga de mayor o igual a 7 milímetros, ¿ya? Así que mayor o igual a 25 o mayor o igual a 7 milímetros del saco y el embrión respectivamente me hacen el diagnóstico de aborto retenido, ¿ya?
Ahora, si es que fuera menor a eso, todavía puede ser un embarazo normal, pero de menor edad gestacional, así que la conducta es controlarlo con la eco. Fíjense, acá no hay HCG, ¿ya? Sino que con la eco en 1 a 2 semanas, ¿ya? Si es que es mayor o igual, en cambio, uno hace el diagnóstico del aborto retenido y ahí hay dos opciones: una, hacerle una MEO, una aspiración manual endouterina, ¿cierto? O bien se puede simplemente observar y solamente si es que no inicia el trabajo de aborto de manera espontánea de aquí a 2 semanas, hasta máximo 8 semanas, en ese caso sí se hace el amego. Pero muchas veces aborta de manera espontánea, así que se puede esperar, ¿ya? Ahora, vamos con 3 casos clínicos. Aquí tengo uno que dice que tiene la HCG en 8000, número 2 tiene un saco de 32 milímetros y número 3 tiene un embrión de 5 milímetros. Y acá el típico error es confundir qué es lo que tiene, porque digo, oye, tiene un HCG arriba de 1500, así que tiene un embarazo ectópico, tiene un saco que está arriba de 25, así que tiene un aborto retenido, y tiene un embrión que está menor a 7, por lo tanto todavía no es un aborto retenido, ¿ya? Y ahí es que hay que saber bien qué es lo que hay que usar. La HCG se usa cuando la eco no ve saco, cuando la eco no ve nada dentro del útero. Así que la HCG acá simplemente no me interesa, no me importa y no hay que verla. El saco solo me interesa cuando tengo un huevo embrionado, así que nuevamente el saco acá y el tamaño que tenga tampoco me interesa. Por lo tanto, cuando yo tengo un embrión sin latido, porque si estuviera, si estuviera con latido estaría todo bien, pero si tengo un embrión sin latido, ahí lo único que me interesa es la longitud del embrión. Y como está en 5 milímetros, o sea, está menor a los 7 milímetros, la conducta es simplemente observar, ¿ya? Vamos con el siguiente caso. La HCG está en 8000, igual, el saco está en 32, ¿ya? Y el embrión, en cambio, no se ve. En este caso sí tengo un huevo anembrionado, y aparte, como es un huevo anembrionado de más de 25 milímetros, la conducta sería diagnosticar un embarazo, un aborto retenido, ¿ya? Y este aborto retenido habría que observarlo o tratarlo con el ameo en este momento, ¿ya? Y el último caso, tengo la HCG en 8000, igual, solamente que esta vez no veo ni saco ni embrión. En este caso yo sí sospecho un embarazo ectópico porque tengo una eco negativa, ¿cierto? Y como la HCG está arriba de 1500 y arriba de 3500, ¿cierto? Hago el diagnóstico de un embarazo ectópico, ¿ya? Y como la HCG además está arriba de 5000, no lo puedo tratar con el metotrexate, sino que habría que tratarlo con una laparoscopía, ¿ya? ¿Quedó claro? Eso es lo importante, así que por favor pónganle atención a eso. Esa es pregunta segura, y el error más frecuente es, número 1, el ir a mirar la HCG cuando ya tengo saco, cuando ya tengo embrión, que repito, solo la miro para embarazo ectópico, o sea, cuando no tengo saco ni embrión, ¿ya? Y lo otro, el confundir cuándo ver el saco y cuándo ver el embrión, ¿ya? Vamos con otro tema un poquito más fácil, las metrorragias de la primera mitad del embarazo. Acuérdense que el enfrentamiento de las metrorragias durante el embarazo en general siempre inicia con una especuloscopía para ver que no haya un sangramiento ginecológico, ejemplo, un desgarro vaginal por relaciones sexuales, ¿cierto? Luego de eso se va a la ecografía transvaginal, que ese es el examen para evaluar estas metrorragias de la primera mitad, ¿ya? Y acuérdense que ahí se ven las 3 causas más frecuentes: el aborto por un lado, el embarazo ectópico roto por el otro, ¿ya? Que no hay que confundirlo con el embarazo ectópico sintomático, que es lo que vimos antes, y la mola, que son las 3 causas más importantes de metrorragia en la primera mitad, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ven en la eco? En el caso del aborto se ve el saco gestacional, puede verse igualmente el embrión. En el caso del embarazo ectópico, la eco se ve negativa, ¿cierto? Puede verse además líquido libre en el peritoneo por el hemoperitoneo que se va produciendo cuando se rompe. Y en la mola se ve la imagen en copos de nieve con múltiples quistes, etc., ¿ya? Ahora, vamos a ver estos 3 temas con el manejo específico en cada uno de ellos. En el caso del aborto, acuérdense que puede ser una simple amenaza de aborto o bien síntomas de aborto, que ambos se manejan igual, y lo importante es que no tienen modificaciones cervicales, ¿ya? O sea, el embrión está vivo, ¿cierto? Y no hay cambios en el cuello, y la conducta ahí es simplemente observar, ¿ya? En el sentido en que no hay nada que se pueda hacer para evitar que aborte, ¿cierto? Pero todavía tiene un 50% de probabilidades de no abortar, ¿ya? Así que si solamente hay metrorragia sin modificaciones cervicales y la eco ve el saco que está bien, en ese caso se observa y a lo más se le indica reposo y abstinencia sexual, ¿ya? Ahora, si fuera en evolución o inevitable, que lo más importante ahí es que tenga modificaciones cervicales, en ese caso hay que conducir el trabajo de aborto, ¿ya? Y si es que tuviese más de 15 milímetros el contenido uterino, ¿cierto? Uno dice es un aborto incompleto, y la forma de conducirlo es con el AMEU, ¿ya? Con la aspiración
aspiración manual endouterina. En cambio, si ya quedan menos de 15 milímetros, eso quiere decir que ya se expulsó todo, ¿cierto? Sería un aborto completo y la conducta es simplemente observar evolución, ¿ya? En el caso del embarazo ectópico roto, acuérdense que su clínica viene con la metrorragia, habitualmente más un choque hipovolémico. Así que si es que viene con esa clínica, eventualmente hay que hacer el diagnóstico incluso antes de haber hecho la eco, hay que sospecharlo fuertemente, ¿ya? Ahora, el manejo, ya dijimos, era el ABC, obviamente, porque está choqueado, así que hay que ponerle vía venosa, suero fisiológico, más la cirugía de urgencia, que ya dijimos que cuando viene choqueado, cuando viene con el embarazo ectópico que ya se rompió, en ese caso a la paciente hay que manejarla con una laparotomía exploradora más el manejo quirúrgico, más la salpingectomía de urgencia, ¿ya? En el caso de la mola, en su clínica hay que sospecharla cuando aparte viene con algunas complicaciones secundarias al exceso de la HCG. En ese caso puede venir con una preeclampsia, por ejemplo, con una hiperemesis gravídica, con los quistes tecaluteínicos o con hipertiroidismo, ¿ya? Aparte de la metrorragia. Ahora, que quede claro, todos esos síntomas que aparecen ahí solo se ven en la mola completa, por si acaso, que habitualmente es una mola diploide con 2N, con dos juegos de cromosomas, ¿cierto? Pero ambos vienen del padre, ¿ya? En cambio, la mola parcial, que es triploide, que puede venir con un embrión o con un feto, ¿cierto? Esa habitualmente viene solamente con la metrorragia, sin esos otros síntomas que acabamos de mencionar, ¿ya? Ahora, el manejo en general es sacar la mola, y eso puede ser con el AMEU, si es que es bien pequeñita, ¿cierto? Con un legrado, si ya es más grande, o con una histerectomía, si ya es una mola muy grande o bien es una mola que ya ha invadido, ¿ya? En segundo lugar, acuérdense que toda mola debe seguirse con la HCG, habitualmente entre 6 a 12 meses, ¿ya? La mola parcial se suele seguir por 6 meses y la completa se sigue en cambio por un año, por el riesgo de que se transformen en una neoplasia trofoblástica gestacional. O sea, el riesgo de la mola es que se transforma en un cáncer y ese cáncer se llama NTG, ¿ya? O neoplasia trofoblástica gestacional, ¿ya? Ahora, si es que viniese con el antecedente de un aborto que luego empieza con esta clínica de metrorragia y los otros síntomas, eso igualmente puede ser una neoplasia trofoblástica gestacional, ya que si bien la mayoría viene de molas, un porcentaje viene de abortos que son abortos molares, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el manejo de esto? Es con histerectomía sí o sí, más la quimioterapia además con metotrexate, en el sentido en que es un cáncer, ¿ya? O sea, en resumen, la importancia de la mola es que se transforma en un cáncer y por lo tanto hay que sacar la mola y además de sacarla hay que seguirla con la HCG, y si la HCG se eleva, se diagnostica la neoplasia trofoblástica gestacional y se va de histerectomía más quimioterapia, ¿ya? Vamos con el siguiente tema, que son las metrorragias de la segunda mitad del embarazo. El manejo se parece un poco a la de la primera mitad del embarazo, en el sentido en que empieza con una especuloscopía para descartar las lesiones ginecológicas y sigue con una ecografía, solamente que acá es una ecografía obstétrica que puede hacerse por vía abdominal y las causas son totalmente distintas, son la placenta previa por un lado y el desprendimiento de placenta normoinserta por otro lado, ¿ya? Ahora, hay que sospechar un desprendimiento cuando la eco está normal, en el sentido en que si la eco ve una placenta previa, el diagnóstico es una placenta previa. Si es que no ve nada, en cambio, es un desprendimiento, son las dos causas, ¿ya? Igualmente, cuando la eco ve un hematoma retroplacentario, que se ve en un porcentaje que no es tan alto, pero aún así que se puede ver y que es una cosa patognomónica de un desprendimiento. Y finalmente, cuando tengo una clínica de desprendimiento, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? En el sentido en que, aunque la eco muestra una placenta previa, si tiene una clínica que es categórica de un desprendimiento, el diagnóstico es desprendimiento, que hay que manejarlo de manera más rápida, ¿ya? Ahora, veamos estos dos temas, ¿ya? La placenta previa se puede ver por un lado asintomática, o sea, antes de empezar a sangrar, y en ese caso lo único importante es que hay que seguirla y que me va a contraindicar el parto vaginal, o sea, hay que manejarlo con una cesárea, y eso se hace habitualmente a las 37 semanas, ¿ya? Ahora, siempre y cuando sea una placenta previa oclusiva total, en el sentido en que si no ocluye o solamente llega hasta el orificio cervical, en ese caso sí tiene opción de parto vaginal.
vaginal, ¿ya? Ahora, además ahí aparece la palabra corticoides. ¿Por qué? Porque cualquier paciente que eventualmente se complique y que haya que interrumpirla antes, en ese caso debe recibir los corticoides. Y acá yo tengo el riesgo de que empiece con una metrorragia y cuando ya está con una metrorragia, la conducta es una cesárea de urgencia, ¿ya? Así que, repito, una placenta previa asintomática, en ese caso hay que dejarle los corticoides y mantener una conducta expectante hasta las 37 semanas, momento en el cual se hace una cesárea, ¿ya? Ahora, si se pone a sangrar, la cesárea de urgencia ahora, ¿cierto? En el sentido en que si no se puede morir la madre de un choque hipovolémico, a menos que esté todo demasiado bien y que sea una metrorragia autolimitada, o sea, la madre bien, el hijo bien, una metrorragia escasa y autolimitada, en ese caso eventualmente yo puedo tener una conducta expectante hasta las 37 semanas. Pero si sigue sangrando o se echa a perder o la madre o el niño, ¿cierto? En el registro, en ese caso hay que hacerle la cesárea de urgencia ahora ya. ¿Ya? Respecto al desprendimiento, el manejo es la interrupción por la vía más expedita, para lo cual hay que hacerle un tacto vaginal, ¿cierto? De manera de determinar cuál es la vía más expedita. Generalmente es cesárea, por si acaso, pero si estuviese en un trabajo de parto avanzado y el desprendimiento se produce durante el trabajo de parto, eventualmente la vía más expedita puede ser un forceps también, ¿ya? Ahora, la clínica, que dijimos que si venía con esa clínica uno hacía el diagnóstico de un desprendimiento, aunque la eco mostrara una placenta previa, eso es importante, es con esos 4 síntomas que están ahí: una metrorragia que habitualmente se describe como oscura, a diferencia de la placenta previa que se describe como rojo brillante, con hipertonía uterina, con contracciones uterinas dolorosas, o sea, la madre tiene síntomas adicionales, le duele y el útero está hipertónico, y finalmente hay sufrimiento fetal agudo además, o sea, esto afecta al feto porque al desprenderse su placenta, ¿cierto?, se queda sin oxigenación, ¿ya? Ahora, si estuviera todo súper bien, sin ningún síntoma, con una metrorragia autolimitada, con todo así súper bien, eventualmente sí se podría como tener una conducta expectante. O sea, en las 2 metrorragias de la segunda mitad, cuando yo tengo al feto bien, a la madre bien y la metrorragia es escasa y autolimitada, eventualmente sí se puede esperar, ¿ya? De lo contrario se deben interrumpir y lo más habitual es que se interrumpan por si acaso, ¿ya? Vamos a ver ahora las metrorragias del parto, ¿ya? Acá, en general, la pregunta que uno se hace es: ¿interrumpo por la vía más expedita, ¿cierto? ¿O hago una cesárea? Y habitualmente se hace cesárea, por si acaso. Pero en el caso del desprendimiento de placenta, por ejemplo, que ya lo vimos, eventualmente sí tenía opción de parto vaginal cuando está en un trabajo de parto avanzado, que sería la vía más expedita, ¿ya? Ahora, vamos a ver el desprendimiento de placenta normoinserta, la rotura de vasa previa, la prosidencia de cordón, que la tengo ahí con un asterisco porque no es realmente una causa de metrorragia, sino que simplemente de sufrimiento fetal, pero se parece un poco a estas otras causas, así que lo vamos a ver en conjunto. Y finalmente la rotura uterina, ¿ya? Aquí acuérdense que el desprendimiento ya lo vimos, ¿cierto? El manejo es igual que cuando ocurre anteparto, todo exactamente igual, se interrumpe por la vía más expedita, lo cual se determina con el tacto vaginal, pero sepan que es muy frecuente que durante el parto se produzca después de la rotura de membranas, y ahí uno habla del desprendimiento ex vacuo o bien conocido como abruptio placentae ex vacuo, ¿ya? Ahora, la rotura de vasa previa, en cambio, acuérdense que se va a manejar con una cesárea siempre, ¿ya? La prosidencia de cordón también se va a manejar con una cesárea más un tacto vaginal, en el sentido en que yo voy a objetivar el diagnóstico tocando el cordón umbilical que se está saliendo, y además voy a ayudar a salvar al niño, ¿cierto?, empujando la cabeza fetal para descomprimir el cordón umbilical. Y en el caso de la rotura uterina se maneja con cesárea también. O sea, si se fijan, el manejo de estas 3 cosas es exactamente el mismo, por lo tanto lo que se va a preguntar acá y en lo que uno se puede equivocar no es en el manejo, sino que en la clínica, así que vamos a verla en detalle y hay que saber diferenciarla, ¿ya? En el caso de la rotura de vasa previa viene con metrorragia que aparece después de romperse las membranas, y eso es súper importante, pero ya dijimos que eso podía ocurrir también en el desprendimiento, ¿ya? Pero habitualmente una metrorragia por rotura de membrana hay que sospechar una rotura de vasa previa, ¿ya? Segundo lugar, que igual es muy importante, la madre está sin ninguna alteración, está bien, ¿ya? No hay contracciones uterinas dolorosas, no hay útero hipertónico, no hay síntomas maternos a diferencia del desprendimiento, ¿cierto? Y en el caso del feto sí hay sufrimiento fetal agudo,
porque esta hemorragia es una hemorragia fetal, ¿ya? En el sentido en que se asocia a una inserción velamentosa del cordón umbilical, en la cual los vasos del cordón umbilical que llevan sangre fetal, ¿cierto?, en vez de llegar a la placenta, llegan al amnios, y al romperse las membranas se rompen estos vasos sanguíneos que vienen con sangre fetal y se produce una hipovolemia y una anemia fetal y el feto se empieza a morir, ¿ya? Ahora, si alguien tuviera una inserción velamentosa con vasa previa asintomática y se diagnostica en la eco antes del parto, eventualmente se puede observar porque un porcentaje se mueve y resuelve con el tiempo, pero si ya estamos cerca al parto o empieza con un trabajo de parto, en ese caso es con una indicación absoluta del parto vaginal y habría que hacerle una cesárea justamente para evitar la rotura de vasa previa, ¿ya? En el caso de la procedencia de cordón ahora, sepan que su clínica es muy similar a la anterior, pero con la gran diferencia que viene sin metrorragia, ¿ya? Simplemente al romperse las membranas, ¿cierto?, el cordón se sale y por lo tanto se produce un sufrimiento fetal agudo por la compresión del cordón. Y ya dijimos que el manejo era el tacto vaginal para descomprimir, más la interrupción por la vía más expedita, que en ese caso es una cesárea, porque no puedo hacer un parto vaginal con el cordón ahí saliéndose, ¿ya? Finalmente, la rotura uterina, su clínica hay que saberla bien, que viene con metrorragia escasa, porque sangra hacia adentro, ¿cierto?, más las contracciones uterinas dolorosas que luego desaparecen, en el sentido en que a medida que el útero se está rompiendo, hay dolor, ¿cierto?, pero luego de que se termina de romper y que el feto se sale, el útero se retrae y deja de tener contracciones, aunque puede seguir con dolor, ¿ya? Y finalmente, obviamente, va a aparecer un sufrimiento fetal agudo porque la placenta se desprende también, ¿ya? Ahora, lo más importante acá es que siempre viene con el antecedente de una cesárea previa. De hecho, vamos a ver después que cuando alguien tiene 2 cesáreas previas o una cesárea previa de tipo corporal, ahí contraindica el parto vaginal porque hay un alto riesgo de rotura uterina justamente, ¿ya? Vamos ahora con un tema totalmente distinto, que es el síndrome hipertensivo del embarazo, el SHE, ¿cierto? Acuérdense que el diagnóstico se hace de 2 formas. Una con una toma de presión arterial que sea mayor o igual a 160-110, o sea que esté en rango de crisis hipertensiva, ¿ya? O bien con una toma de presión arterial que sea mayor o igual a 140-90, que luego se confirme con una semi-hospitalización en la cual durante 6 horas se le controla la presión arterial a la paciente, ¿cierto? Y si sigue estando en mayor o igual a 140-90, en ese caso se confirma el diagnóstico de síndrome hipertensivo del embarazo. Por lo tanto, fíjense, es distinto al diagnóstico de la hipertensión en la gente sin embarazo, porque ahí era o una toma mayor a 180-110, ¿ya? O bien con 3 tomas en días distintos, ¿cierto? No en 6 horas seguidas, sino que en días distintos, mayor o igual a los 140-90, ¿ya? Así que quede bien claro, el diagnóstico en el embarazo y en la persona no embarazada es diferente, ¿ya? Ahora, ¿cómo veo la causa de los distintos síndromes hipertensivos? En general con la proteinuria cuantitativa de 24 horas, que si es que fuera mayor a 300 miligramos al día o un índice proteinuria creatininuria mayor a 0.3, en ese caso uno dice viene con proteinuria que está positiva y seguramente es una preeclampsia, pero no es tan así. Además me interesa mucho la edad gestacional, en el sentido de que si es que tiene menos de 20 semanas, en ese caso siempre va a ser una hipertensión arterial crónica, ¿ya? Ya sea que venga con la proteinuria negativa, que es lo habitual, o con la proteinuria que está positiva también, con la diferencia que ahí va a ser una hipertensión arterial crónica más una nefropatía, ¿ya? Así que, repito, si tiene menos de 20 semanas es hipertensión arterial crónica. Si es que tienen más de 20 semanas al momento de hacer el diagnóstico, en cambio, ahí puede ser o una hipertensión gestacional, que es la que viene con la proteinuria negativa, ¿cierto? O una preeclampsia, que es la que tiene elevación de las proteínas en orina, en cambio, ¿ya? Que está arriba de 300 miligramos, ¿ya? Ahora, hay una excepción, ¿ya? Que es cuando hay una mola o un embarazo gemelar, aunque tenga menos de 20 semanas, si es que está con proteinuria, eso sigue siendo una preeclampsia. O sea, en resumen, la preeclampsia siempre aparece después de las 20 semanas, aunque podría ser antes de las 20 semanas en contexto de embarazo gemelar o de mola, ¿ya?
Ahora, si es que yo hago el diagnóstico de una preeclampsia, que es la más grave de todas, ¿cierto? Yo debería pedir los exámenes de severidad para ver si es que es severa o no severa, ¿cierto? Que se maneja un poquito diferente, pero siempre hay que hospitalizarlo sí o sí, y siempre hay que pedirle un Doppler fetal para ver que no haya una insuficiencia placentaria asociada, que es muy frecuente, por si acaso, ¿ya? Ahora, el tratamiento que tienen en común todas las causas de síndrome hipertensivo del embarazo es que se tratan con alfa-metildopa si es que están con presiones arteriales mayores o iguales a 150/100, ¿ya? Y segundo lugar, que hay que tratarlas con labetalol si es que están con una crisis hipertensiva, que son las presiones arteriales mayores o iguales a 160/110, ¿ya? Ahora, veamos el manejo de cada una. En el caso de la hipertensión arterial crónica, acuérdense que es importante suspender todos los antihipertensivos con los que haya estado, porque están todos contraindicados en el embarazo y se van a reemplazar por la alfa-metildopa siempre y cuando sus presiones arteriales estén mayores a los 150/100 que acabamos de decir o igual a esos valores, ¿ya? Ahora, en el caso de la hipertensión gestacional, habitualmente es algo leve, ¿cierto? Que no se complica con nada en particular, ¿ya? Pero sí hay que pedirle una proteinuria seriada para asegurarse que no sea una preeclampsia, ¿cierto? Que se va a manifestar después, ¿ya? Y hay que advertirle que tiene un riesgo de hipertensión arterial crónica más elevado, así que hay que advertirle, mire, manténgase en un buen peso, haga deporte, no fume, en el sentido en que usted tiene riesgo de desarrollar hipertensión arterial en el futuro, ¿ya? Ahora, en el caso de la hipertensión arterial crónica también hay que seguirla con proteinuria seriada, en el sentido en que si es que estaba con la proteinuria negativa y luego se positiviza, o bien si es que se eleva mucho, en ese caso uno hace el diagnóstico de una preeclampsia sobreagregada, que el manejo es igual al de una preeclampsia en general, ¿ya? Veamos el tratamiento de la preeclampsia en específico, ¿ya? Que quede bien claro, el tratamiento es la interrupción del embarazo, ¿ya? Ahora, el momento en que se interrumpe va a depender de la severidad, ¿cierto? Si es que no es severa, si es que no tiene ningún criterio de severidad, se interrumpe al término, a las 37 semanas, ¿ya? Si es que es severa, en cambio, si es que tiene alguno de los exámenes de severidad alterado, en ese caso se interrumpe a la madurez pulmonar, a las 34 semanas. Y si está muy severa y está con un HELP, con una eclampsia, con alguna cosa así, una coagulación intravascular diseminada y se está muriendo ahora ya, en ese caso se interrumpe ahora ya también por una vía rápida, ¿ya? Ahora, dijimos que aparte había que pedirle un Doppler fetal, ¿cierto? Que era para ver si es que había una insuficiencia placentaria, en el sentido que si es que el Doppler está malo hay que interrumpirla de inmediato, ¿ya? Y aparte hay que darle la profilaxis de eclampsia, que es para evitar la eclampsia misma, ¿cierto? Que acuérdense que se hace con sulfato de magnesio y en general las indicaciones del sulfato de magnesio antes de la eclampsia, obviamente, es cuando está con exaltación neurológica, o sea, con hiperreflexia, con tinnitus, con fotopsia, con esas cosas, ¿ya? Cuando se va a interrumpir, o sea, al llegar a las 34 o a las 37 semanas, por ejemplo, en ese caso se interrumpe bajo sulfato de magnesio, y cuando está con una preeclampsia severa también, habitualmente se mantiene con un goteo con sulfato de magnesio durante su hospitalización, ¿ya? Ahora, el manejo de la eclampsia y del HELP, que son las complicaciones, que hay que saber que en su clínica la eclampsia viene con convulsiones o bien con coma, y el HELP habitualmente viene con hemólisis, que eso significa la H de HELP, con elevación de las transaminasas, que es la hepatitis, ¿cierto? Que eso significa la E y la L, elevation liver, y finalmente low platelets, las plaquetas bajas, la trombocitopenia, o sea, una anemia hemolítica con trombocitopenia y con hepatitis, ¿ya? Ahora, el manejo de ambas es exactamente igual. La eclampsia y el HELP se manejan exactamente igual, que es con el ABC, o sea, número 1, estabilizar a la paciente. Número 2, el sulfato de magnesio, y que quede bien claro, para las convulsiones en la eclampsia, el anticonvulsivante que se usa es el magnesio. Y número 3, la interrupción, ¿ya? O sea, si me dicen, la conducta inicial es ABC, sulfato de magnesio y finalmente la interrupción, ¿ya? No hay que interrumpir de inmediato, sino luego de haber parado las convulsiones y de haber estabilizado a la paciente,
¿Ya? Ahora, finalmente vamos a ver el tema screening de la preeclampsia en general, que acuérdense que se hace con el Doppler de arterias uterinas, que eso no es lo mismo que el Doppler fetal, ¿ya? Este es el Doppler de arterias uterinas, que por regla general se hace entre las 16 y las 18 semanas, aunque el rango en el que se puede hacer es entre las 11 y las 24 semanas, y de hecho se suele hacer un poco antes cuando hago la ecografía 11-14, y se hace luego después cuando se hace la cervicometría, ¿cierto?, a las 20-24 semanas, pero en específico como screening, ¿cierto?, lo ideal es hacerla a las 16 a 18 semanas, ¿ya? Que en el caso de que esté alterado, de que haya un aumento de resistencia de las arterias uterinas, en ese caso hay que dejarle la aspirina como el fármaco que evita el desarrollo de esta preeclampsia en el futuro, ¿ya? Ahora, si es que tuviese hipertensión arterial crónica o si es que tuviese el antecedente de una preeclampsia previa, ¿cierto? En esos casos, per se, va a quedar con aspirina también. O sea, las indicaciones de aspirina son o que tenga un screening alterado con el Doppler de arterias uterinas o que tenga un altísimo riesgo de desarrollar una preeclampsia, ¿cierto? Que es cuando tiene antecedentes de una preeclampsia previa o bien cuando tiene hipertensión arterial crónica ya diagnosticada, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y si ya tengo el diagnóstico de una preeclampsia, le doy aspirina sí o no? Y la respuesta es no, ya no me sirve. Lo que tengo que hacer es el manejo de la preeclampsia en general, que ya dijimos que era interrumpir el Doppler de arterias umbilicales, el Doppler, el fetal, no el de arterias uterinas, aquí ya no me sirve, si es que ya hice el diagnóstico, ¿cierto? Más el dejarle el sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces, que quede esto bien claro, no confundan el Doppler de arterias uterinas, que es en la paciente sana, en la cual estoy haciendo el screening, con el Doppler fetal, que es el de la paciente que ya le hice el diagnóstico de una preeclampsia, ¿ya? Y disculpen la tartamudez, pero obstetricia tiene demasiadas PR y PL que son las que me cuestan. Ya, sigamos ahora con el RCIU, ¿ya? Acuérdense que número 1 existe el concepto de RCIU, que es la restricción del crecimiento intrauterino, y número 2 existe el concepto de PEG, que es el feto pequeño para la edad gestacional, ¿ya? Y acuérdense que ambas se definen igual, que es el peso menor al percentil 10 para la edad gestacional. O sea, el diagnóstico es un diagnóstico ecográfico que se hace en la biometría fetal, en la ecografía obstétrica común y corriente, ¿ya? Ahora, el manejo es pídale un Doppler fetal, en el sentido en que hay que ver si es que hay una insuficiencia placentaria o no y qué tan grave es, ¿ya? Y luego se va a interrumpir y la edad en que se interrumpa, o sea, el cuándo, y la vía en que a través de la cual se va a interrumpir, o sea, el cómo, ¿cierto? Esas dos cosas dependen fundamentalmente del Doppler, ¿ya? Ahora, si el Doppler me dice que está absolutamente normal, sin ninguna alteración, y además es un feto que está en percentil 3 o más, o sea, no es un RCIU severo, que el severo es de percentil 2 o menos, ¿cierto? En ese caso se interrumpe o a las 40 semanas o a las 37 semanas, dependiendo si es que es un PEG, ¿ya? O un RCIU. O sea, el PEG, el pequeño para la edad gestacional, se interrumpe a las 40 semanas, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago la diferencia con el RCIU? Bueno, el PEG además tiene todo estrictamente normal, o sea, es no severo, tiene el Doppler normal, tiene el resto de la ecografía normal. Ejemplo, no hay una asimetría, ¿cierto?, entre los huesos, no hay oligoamnios, no hay nada más, ¿ya? O sea, si es que yo tengo un RCIU que es con un percentil 5, por ejemplo, y que tiene el Doppler y la ecografía sin ninguna otra alteración, la verdad no es un RCIU, es un PEG y se maneja como un embarazo común y corriente y se interrumpe a las 40 semanas, ¿ya? Ahora, si es que el Doppler me muestra que tiene un flujo ausente en el diástole, o bien me muestra que es severo en la ecografía, así que es un percentil 2 o menos, en ese caso se interrumpe a las 34 semanas, ¿ya? Si es que tiene en cambio un flujo reverso en diástole, se interrumpe antes a las 30 semanas, y finalmente si es que tiene un ducto venoso que está reverso, porque el Doppler incluye ducto venoso, arteria cerebral media y las arterias umbilicales, que son las más importantes, en ese caso se interrumpe a las 26 semanas, ¿ya? O sea, en resumen, el manejo del RCIU es interrumpir, ¿ya? Y se va a interrumpir según qué tan malo esté el Doppler antes o después, ¿ya? Y apréndanse esto, el ducto venoso es lo más malo,
malo, ¿cierto? Y el flujo de las arterias umbilicales es lo que habitualmente uno usa como parámetro, en el sentido que si está normal interrumpo a las 37, si es que está ausente interrumpo a las 34 y si es que está reverso interrumpo a las 30. ¿Ya? Ahora, ¿por qué vía? Si es que está todo bien, si es un RCIU leve, ¿cierto? Sin ningún problema con el Doppler bueno, se puede interrumpir por parto vaginal, no hay ninguna contraindicación. Si es que en cambio tiene alguna alteración en el Doppler, en ese caso hay que interrumpir por cesárea porque no voy a arriesgarme a que haga un sufrimiento fetal en contexto de que este feto ya tiene una insuficiencia placentaria, ¿cierto? Y se me podría morir durante el trabajo de parto, así que no hay que someterlo a este estrés del trabajo de parto, sino que simplemente hacerle una cesárea. ¿Ya? Ahora, respecto a las hepatopatías del embarazo, un tema absolutamente diferente, ¿cierto? Acuérdense que habitualmente todas aparecen en el tercer trimestre y que las tres que hay que saber son la colestasia intrahepática del embarazo, el hígado graso agudo del embarazo y el HELP, que ya lo vimos al menos levemente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo de la colestasia intrahepática del embarazo? Es muerte fetal. A la madre no le pasa nada, ¿ya? Pero el feto eventualmente se puede morir. ¿Ya? Ahora, la pregunta que uno se hace ahí, y le pido un Doppler fetal, en el sentido en que se asocia a muerte fetal, eventualmente me puede servir. Y la verdad es que el Doppler no ha demostrado ser mejor que la autopercepción de la madre respecto a los movimientos fetales, pero en la práctica sí se pide, por si acaso. ¿Ya? Ahora, su clínica es un prurito palmoplantar que habitualmente aumenta en la noche, aunque puede ser generalizado, y eventualmente puede venir con o sin ictericia, pero si es que hay ictericia es un signo de gravedad. O sea, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿ya? Que se basa en el prurito palmoplantar mayor en la noche, por si acaso. ¿Ya? Ahora, si me quedara la duda, ejemplo, yo digo, además que tiene una dermatitis de contacto o alguna otra cosa, ¿ya? En ese caso le puedo pedir los ácidos biliares, que son el examen como confirmatorio, pero repito, el diagnóstico es clínico y los ácidos biliares como examen confirmatorio sería solamente ante una duda diagnóstica. ¿Ya? Ahora, las pruebas hepáticas pueden estar absolutamente normales, ¿ya? O bien pueden mostrar un patrón colestásico, y ya dijimos si es que hay colestasia, si es que hay ictericia, ¿cierto? En ese caso sería un signo simplemente de gravedad, ¿ya? Ahora, el manejo es la interrupción, habitualmente al llegar al término, a las 38 semanas o desde las 37 semanas, ¿cierto? Y se interrumpe un poquito antes, a las 36 semanas, si es que fuera severa, por el riesgo justamente de la muerte fetal, ¿ya? Ahora, en el caso del hígado graso agudo del embarazo y del síndrome de HELP, los vamos a ver juntos en el sentido en que su manejo es exactamente igual, ¿ya? Ambos tienen riesgo de muerte tanto fetal como materna, ¿ya? Y ambos su manejo es interrumpir ahora ya, y puede ser por vía vaginal, pero por regla general se interrumpen por cesárea, a menos que estén en contexto de un trabajo de parto que esté relativamente avanzado. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las diferencias en la clínica, como para saber diferenciarlas. El hígado graso agudo del embarazo, su síntoma más importante es astenia, ya la paciente se siente mal, y aparte puede venir con dolor epigástrico o en el hipocondrio derecho, con náuseas, con una clínica bien inespecífica de hepatitis en general, ¿ya? Pero la astenia es el síntoma más importante. Segundo lugar, en los exámenes de laboratorio es muy frecuente que haga hipoglicemias, ¿ya? Así que eso sugiere mucho un hígado graso, más que las pruebas hepáticas van a mostrar una elevación de las transaminasas, o sea, van a mostrar hepatitis, ¿ya? Aparte de eso, sepan que evoluciona una falla hepática, esa es su complicación, de eso es de lo que se muere esta paciente, ¿cierto? Y puede haber, por lo tanto, una caída en la protrombinemia, etcétera, ¿ya? Una encefalopatía, todos los signos de una falla hepática en general, ¿ya? Ahora, en el caso del síndrome de HELP, en cambio, el síntoma más importante es el dolor epigástrico. Acuérdense que el hígado se hincha, ¿cierto? Eventualmente se puede romper incluso, más la hipertensión y la proteinuria que están elevada, porque es una complicación de la preeclampsia, ¿ya? En segundo lugar, ya dijimos, puede venir con anemia y con trombocitopenia, que son las alteraciones clásicas del HELP. Y finalmente, la hepatitis igualmente se puede ver en las pruebas hepáticas. O sea, fíjense, tienen algunas cosas en común, pero tienen algunas cosas que lo diferencian tanto en la clínica como en los exámenes con el hígado graso agudo del embarazo, ¿ya? Ahora, en la práctica, la verdad es que muchas veces es imposible hacer la diferencia, pero no importa porque el manejo es el mismo, ¿ya? Ahora,
esto nunca se ha preguntado, pero la única forma de estar seguro de que es un hígado graso agudo del embarazo es con la biopsia, por si acaso, o con la autopsia, ¿ya? Ahora, finalmente, acuérdense que las complicaciones habituales del síndrome de HELLP son, por un lado, la rotura hepática y la otra, la coagulación intravascular diseminada, que son cosas muy graves, ¿ya? Vamos con el siguiente tema, que es el parto vaginal común y corriente, ¿cierto? Y para saberlo, número uno, hay que saber cuáles son las indicaciones de cesárea. En el sentido en que si me dan una paciente que está en trabajo de parto y tiene cualquiera de las indicaciones de cesárea que vamos a ver ahora, la conducta es realizar una cesárea, ¿ya? Así que hay que saber, cuáles son todas las indicaciones de cesárea que hay y saberlas, pero así súper bien. Y dos, hay que saber también cuáles no son indicaciones de cesárea, porque uno en general tiene esta tendencia a marcar cesárea, que en el UNACOM es una buena respuesta, por si acaso, en el sentido en que un porcentaje no despreciable de las preguntas de obstetricia, la respuesta correcta es cesárea, pero aún así hay que saber cuándo no marcarla, ¿ya? A ver, la indicación más frecuente, ya dijimos, era la cesárea previa, y en general no me basta una cesárea, tiene que ser por lo menos dos cesáreas previas como para poder contraindicarla, aunque sí puede ser una cuando es de tipo corporal, que son las cesáreas con la técnica más antigua, en el sentido en que hoy se usan las segmentarias, ¿cierto? O bien cuando es una cesárea muy temprana, antes de las 28 semanas, antes de que se haya formado el segmento uterino, ¿ya? Y también cuando tengo una cesárea previa, aunque sea segmentaria, cuando se realizó hace menos de 12 meses, ¿ya? Así que si hace una cesárea y se embaraza de inmediato, en ese caso tiene indicación de cesárea al siguiente parto también. Así que en general uno le advierte a la paciente que está con una cesárea que se espere al menos un año antes de embarazarse de nuevo, ¿ya? Ahora, segundo lugar, algunas de las distocias de presentación. Acá la presentación en podálica, en transversa, en frente y en cara, que las vamos a ver con más detalle en un rato más, son indicación de cesárea todas, excepto la variante mentopúbica, ¿cierto?, en la presentación de cara, que sí tiene opción de parto vaginal, ¿ya? Además, la desproporción cefalopélvica, que la vamos a ver en detalle también, que es sinónimo de una prueba de parto fracasada, ¿ya? Además, esa otra lista de cosas, la placenta previa oclusiva total, la macrosomía, que la guía MinSal actualmente dice cuando pesa 4,5 kilos o más, o en el caso de que sea diabética, cuando pesa 4,3 kilos o más, ¿ya? El herpes genital activo, no el antiguo, ¿ya?, sino que el activo, el que está ahora, ¿ya? El cáncer de cuello uterino, un tumor previo grande, no un condiloma pequeño, que ahí sí hay opción de parto vaginal, pero si es que es demasiado gigante, ahí se me contraindica. Y finalmente, cuando hay necesidad de interrumpir rápido, ¿ya? Ejemplo, en un sufrimiento fetal agudo, en una preeclampsia muy grave, en una corioamnionitis clínica, en un desprendimiento de placenta, todas esas cosas, ¿ya? En ese caso, que quede bien claro, no es indicación de cesárea en sí, sino que es indicación de interrumpir por una vía rápida, que habitualmente es una cesárea, ¿ya? Pero, repito, si está con un sufrimiento fetal, lo que yo debo hacer es un tacto vaginal para determinar cuál es la vía más rápida de parto, y si ya está en cefálica, en un trabajo de parto avanzado, en expulsivo, en espinas +2, en ese caso tiene opción de hacerse una interrupción por forceps, ¿ya? Y si es que no, obviamente la cesárea. O sea, repito, si bien en la práctica son indicaciones frecuentes de cesárea, no es indicación de cesárea en sí, sino que es indicación de interrumpir por una vía rápida, de las cuales la cesárea suele ser la que en la práctica uno usa, ¿ya? Finalmente, no son indicaciones la circular de cordón al cuello, aunque sea doble, eso tiene opción de parto vaginal, eventualmente hay que reducirla, ¿cierto?, mientras están haciendo. El oligoamnios, ¿ya?, a menos que esté en contexto de una insuficiencia placentaria, que ahí ya dijimos que sí era obligación hacer una cesárea. Y finalmente, que sea postérmino, aunque tenga 42 semanas, en ese caso uno la induce con un misoprostol o con oxitocina, ¿cierto?, a menos que tenga alguna otra de las contraindicaciones, como por ejemplo que esté en podálica, ¿ya? Aunque, que quede bien claro, en general uno nunca espera a que llegue a las 42 semanas, sino que a las 41 semanas más 0 días, habitualmente uno ya induce el parto, ¿ya?
Ahora, veamos las fases del parto, en el sentido en que son importantes para saber el manejo del parto, y esta es la típica pregunta difícil, ¿ya? Acuérdense que las fases son la fase latente, la fase activa, ambas son parte de la fase de dilatación, el expulsivo, ¿cierto?, el alumbramiento, ¿ya? Acuérdense que la fase latente es desde que tiene 1 centímetro de dilatación, ahí sale 0, pero si es que tiene 0 todavía no está en trabajo de parto, hasta los 3 centímetros, o sea, menor a 4 centímetros. La fase latente se diferencia de las otras en que uno debe mandar a esa paciente al domicilio, ¿cierto?, e indicarle que reconsulte en unas horas más. En cambio, todas las otras fases ya hay que ingresarla y hacer la conducción del trabajo de parto. La fase activa es la que tiene desde los 4 centímetros, ¿cierto?, hasta menos de 10 centímetros, hasta los 9 centímetros, ¿ya? El expulsivo es desde los 10 centímetros hasta que ha nacido, ¿cierto? Y el alumbramiento es desde que ya nació hasta que se expulsa la placenta, o sea, hasta que se produce el alumbramiento, ¿ya? Ahora, es importante saber acá que tienen duraciones diferentes según si se trata de una paciente multípara o una primigesta o primípara, ¿ya? La fase latente, acuérdense, dura menos de 14 horas en la multípara, menos de 20 horas en la primigesta, ¿ya? La fase activa no es que dure un tiempo, sino que tiene que dilatar a cierta velocidad y debe dilatar al menos 1,5 centímetros por hora en la multípara. En cambio, puede ser un poquito más lenta, 1 centímetro por hora en la paciente primigesta, pero en ambos la verdad es que uno se queda tranquilo si es que dilata 1 centímetro por hora, ¿ya? El expulsivo dura hasta 1 hora en la multípara, hasta 2 horas en la primigesta, y acuérdense que puede agregarse 1 hora más si es que está con anestesia, ¿ya? Y el alumbramiento habitualmente son hasta 30 y hasta 45 minutos respectivamente, ¿ya? Ahora, lo importante acá es que si es que está bien, si es que está evolucionando a la velocidad que corresponde, uno simplemente observa, ¿ya? Me da lo mismo la dinámica uterina, me da lo mismo todo, pero si es que está bien y no hay sufrimiento fetal, ¿cierto?, uno observa mientras avance a la velocidad que corresponde. Si es que está lento, en cambio, uno hace la famosa prueba de parto, que quede bien claro, tiene varios elementos de conducción. Número 1, la oxitocina que se deja en goteo, que se deja la dosis necesaria para que tenga entre 3 a 5 contracciones uterinas en 10 minutos. Número 2 y 3, ¿cierto?, la rotura artificial de membrana y la anestesia, que quede bien claro, si es que está lento es obligación darle anestesia, aunque la indicación real de anestesia es el dolor, por si acaso, ¿ya? Y acuérdense que es un derecho en la legislación chilena para la mujer, ¿ya? Y finalmente, si bien no es parte de la prueba de trabajo de parto, sí queda con decúbito lateral izquierdo, o sea, se lateraliza a la paciente, ¿ya? Finalmente, acuérdense que si es que la prueba de parto está positiva, va a terminar en un parto y eso está todo bien. Si es que en cambio está negativa, o sea, si es que no se produce el parto, si no avanza, uno hace el diagnóstico de la desproporción cefalopélvica, ¿cierto?, que dijimos que era sinónimo de una prueba de parto fracasada, y la conducta va a ser la cesárea, ¿ya? Vamos a ver ahora unos casos. Ya, empecemos con el caso 1, ¿ya? Viene encefálica, con contracciones uterinas 4 en 10 minutos, ¿ya? O sea, está con una buena dinámica, está en espinas más 2, o sea, ya está bastante avanzado, con una dilatación de 5 centímetros, es un poco como no concordante con la espina más 2, pero no importa, tiene 5 centímetros, así que lo pusimos ahí de otro color porque eso me define la fase en la que está, ¿ya? Está en fase activa, ¿ya? Tiene membranas íntegras y a las 2 horas no hay cambio, y eso es importante, que a las 2 horas no haya cambio, quiere decir que no avanzó como debería avanzar, porque en fase activa debió haber dilatado por lo menos 2 centímetros, debió haber llegado a 7, ¿ya? Así que la conducta es hacer una prueba de trabajo de parto. Ahora, siempre hay que leer bien que no tenga antes alguna indicación de cesárea, porque si en vez de cefálica hubiese dicho epodálica, por ejemplo, habría que haber hecho una cesárea, ¿ya? Pero en este caso no hay indicación de cesárea, hay que hacer una prueba de trabajo de parto, ¿ya? Como ya está con buena dinámica uterina, está con 4 en 10 contracciones, no hay que dejarle oxitocina, sí hay que romper las membranas, esa sería la conducta, y eventualmente también habría que dejarle la anestesia, ¿ya? Así que la conducta, rotura artificial de membranas, ¿ya? El caso 2, nuevamente cefálica, con contracciones 2 en 10 minutos, espina 0, dilatación de 7 centímetros, nuevamente está en fase activa, membranas que ya están rotas, o sea, ya no las puedo romper, ya a las 2 horas está sin cambio, nuevamente no avanzó como correspondía porque debió haber dilatado 2 centímetros, y en la prueba
prueba de parto acá, lo que habría que darle es oxitocina porque está con menos de 3 contracciones en 10 minutos. ¿Ya? Las membranas ya no se pueden romper y obviamente hay que dejarle la anestesia también. ¿Ya? En el caso 3, cefálica con 4 contracciones en 10 minutos, o sea, buena dinámica, espinas -2, dilatación de 10 centímetros, o sea, ya está en expulsivo, membranas rotas y a las 2 horas no hay cambio. Acá, fíjense, ya no le puedo dar oxitocina porque está con buena dinámica, no le puedo romper las membranas. Si estaba sin anestesia, le doy la anestesia. Si estaba con anestesia, yo ya digo que tiene una prueba de parto que está fracasada, en el sentido en que ya tenía todos los elementos de conducción del parto, una buena dinámica, las membranas rotas y la anestesia, y si no cambió y no avanzó en 2 horas, quiere decir que tengo una prueba de parto fracasada, por lo tanto tengo una desproporción cefalopélvica y la conducta es la cesárea, por si acaso. ¿Ya? El caso 4, cefálica, contracciones de 2 en 10 minutos, espinas que está en -2, dilatación de 5 centímetros. Nuevamente, la dilatación es lo que uno ve en primer lugar y uno dice está en fase activa, membranas íntegras y dice que acaba de llegar. Como acaba de llegar, todavía yo no sé si está avanzando rápido o lento, por lo tanto no tengo por qué darle oxitocina ni tengo por qué romperle las membranas. Eso solamente se hace cuando ha avanzado lento, ¿ya? Y como está en fase activa, la conducta es hospitalizarla y conducir el trabajo de parto y mantenerla en observación, ¿ya? El caso 5, cefálica con una buena dinámica, 3 en 10, ¿cierto? Espinas -4, dilatación 2 centímetros, o sea, está en fase latente recién, membranas íntegras y también acaba de llegar. En este caso, como está en fase latente y está todo bien, ¿cierto? Lo que hago es mandarla a domicilio, ¿ya? Y que reconsulten unas horas más cuando haya avanzado un poquito más el trabajo de parto, ¿ya? Y eso se hace hasta los 3 centímetros, desde los 4 ya se ingresa. ¿Ya? Y el último, cefálica con las contracciones uterinas 2 en 10 minutos, o sea, tiene una dinámica que no es tan buena, espinas -2, dilatación de 5 centímetros, o sea, está en fase activa, membranas íntegras, o sea, todavía se pueden romper, y a las 2 horas tiene 7 centímetros, aquí fíjense, independientemente de que tiene una mala dinámica y que las membranas están íntegras, acá avanzó y avanzó bien, porque de 5 centímetros avanzó 2 centímetros más, hasta 7. ¿Ya? Así que la conducta es dejar evolución espontánea. ¿Por qué? Porque está avanzando bien. Entonces, repito, lo importante es cuando yo hago la prueba de trabajo de parto, o sea, cuando le meto la oxitocina y rompo las membranas, cuando avanza lento. Eso que quede bien, bien claro. ¿Ya? Vamos ahora a ver las distocias de presentación, que para poder como conocerlas bien hay que acordarse de los puntos de reparo de cada una de las presentaciones, ¿ya? Acuérdense que las más importantes son la de vértice, que es la normal, ¿cierto? Las presentaciones cefálicas deflectadas, la podálica y la transversa, ¿ya? Acuérdense que la cefálica deflectada, las 3 importantes son la de bregma, la de frente y la de cara, ¿ya? A diferencia de la de vértice, que es la cefálica normal, ¿ya? Y que el punto de reparo de cada una de estas de acá, en el caso de la de vértice, es la fontanela posterior, también llamada la lambda, aunque uno habla del occipucio, el punto de reparo en específico es el lambda, ¿ya? En la de bregma es el bregma, o sea, la fontanela anterior, en la de frente es la nariz, en la de cara es el mentón, ¿ya? En la podálica es el sacro y en la transversa es el acromion. Y esto es importante porque no es necesario que me digan viene en presentación de frente, sino que basta que me digan viene en la variante nasopúbica, por ejemplo. Y como dicen naso, uno sabe que es la nariz y por lo tanto es de frente, ¿ya? O bien me dicen viene en la variante mentosacra, uno ya sabe que es el mentón, así que es una presentación de cara. Así que hay que saberse los puntos de reparo porque eso inmediatamente me va a decir cuál de las presentaciones tiene, ¿ya? Y acá, acuérdense que la pregunta es, ¿tienen opción de parto vaginal o no? Y la de vértice y la de bregma tienen opción de parto vaginal. Las otras, en cambio, frente, cara, podálica y transversa, ninguna tiene opción de parto vaginal, todas son por cesárea, ¿cierto? Con excepción de la variante mentopúbica, dijimos, en la presentación de cara, la mento anterior o mentopúbica, que esa sí tiene opción de parto vaginal, al menos se puede intentar, y si es que no avanza, bueno, hay que hacer cesárea también, ¿ya? Vamos a ver otro tema muy importante que se pregunta siempre, que es el parto prematuro. Acuérdense que por definición es la que inicia un trabajo de parto antes de las 37 semanas, pero yo tengo 2 cuadros clínicos. El primero son los simples síntomas de parto prematuro, que es sinónimo de una amenaza de parto prematuro, que es el que solamente viene con las contracciones uterinas antes de las 37 semanas, pero sin cambio en el cuello, ¿ya? Las contracciones y nada más. Acuérdense que la forma de manejarlo es viendo si tiene
bajo riesgo o alto riesgo. Si es que tiene bajo riesgo, simplemente se da de alta en el sentido en que es como una falsa alarma, ¿ya? Si es que tiene alto riesgo, en cambio, se maneja igual que un trabajo de parto prematuro, que es lo que vamos a ver en un rato más, ¿ya? Ahora, para determinar el riesgo, eso se hace con la cervicometría, ¿ya? Más la clínica. Si la clínica va aumentando, estaba con poquitas contracciones y cada vez tiene más y más, y si el cuello estaba cerrado y se me empieza a ablandar, a cortar, etcétera, uno dice esa es de alto riesgo. O sea, por un lado, la clínica, así que hay que observarla habitualmente por 1 o 2 horas, ¿ya? En segundo lugar, la cervicometría, ¿ya? O sea, si llega con síntomas de parto prematuro, yo debo sí o sí medir el cuello, y si es que el cuello está más de 30 milímetros, uno dice esto está bien. Si está menos de 30 milímetros, en cambio, es de alto riesgo y hay que manejarlo igual que un trabajo de parto prematuro, ¿ya? Así que, repito, ¿cómo es que uno enfrenta una amenaza de parto prematuro o unos síntomas de parto prematuro? Con la cervicometría más la clínica para ver si es de alto riesgo o bajo riesgo, porque el de alto riesgo se observa y el de bajo riesgo se observa y el de alto riesgo se maneja igual que un trabajo de parto prematuro. Entonces veamos ahora cómo se maneja un trabajo de parto prematuro, ¿ya? Número 1, sepan que viene con las contracciones uterinas más las modificaciones cervicales. Así que la diferencia con los síntomas sería justamente los cambios cervicales, ¿ya? Y el manejo depende de la edad gestacional. Si tiene más de 34 semanas, uno lo deja evolución espontánea, ya que nazca. Ahí a nadie le importa porque ya hay madurez pulmonar. Así que esa guagua, aunque nazca prematura, no le va a pasar nada, va a andar bien, tiene algo más de riesgo igual, pero no se va a morir, ¿ya? En cambio, si es que tiene menos de 34 semanas, por regla general hay que frenarla, se le dan los tocolíticos, ¿cierto? Más los corticoides, en el sentido en que ahí yo voy a acelerar la madurez pulmonar. Ahora, que quede bien claro, los tocolíticos basta con que me retrasen el parto en 48 horas, que es lo que demoran en actuar los corticoides para que se consideren exitosos, ¿ya? Ahora, los tocolíticos tienen contraindicaciones y hay que saberlas. Unas son las obvias, así si está con una metrorragia gigante, con sufrimiento fetal, con la guagua muerta, con infección, con todas esas cosas que obviamente nadie va a frenar un parto en la cual la guagua se está muriendo o la mamá se está muriendo, ¿cierto? Pero hay otras dos que no son tan obvias, que son que tengan las membranas rotas y que tengan más de 3 centímetros, o sea que estén en fase activa, ¿ya? En ese caso, los tocolíticos están contraindicados porque hay riesgo de infección, porque habitualmente no funcionan, y eso hay que saberlo porque me cambia un poquito el manejo, ¿ya? Ahora, el tocolítico que más se usa es el nifedipino, ¿cierto? Que se usa por vía oral, y acuérdense que si es que falla, si es que no frena, si es que en 1 hora persiste la dinámica uterina, uno debe hacerle una amniocentesis, ¿ya? Para descartar infección. Ahora, sepan que si es que el cuello fuera menor a 15 milímetros, la amniocentesis va de entrada, va antes de darle el nifedipino, en el sentido en que hay que descartar infección antes. O sea, cuando uno hace una amniocentesis, cuando sospecha infección. Y cuando se sospecha infección, cuando no frena después de 1 hora de haber recibido el nifedipino, o cuando el cuello está demasiado corto, menos de 15 milímetros ahí desde el principio, ¿ya? Ahora, si la amniocentesis descarta infección, de segunda línea, los tocolíticos que se pueden usar es el atosiban, que es un inhibidor del receptor de la oxitocina, o el fenoterol, que son beta agonistas, por si acaso, ¿ya? Más el sulfato de magnesio, que en este caso se deja como un neuroprotector, en el sentido en que disminuye el riesgo de parálisis cerebral, ¿ya? Ahora, si los corticoides, si los tocolíticos que diga están contraindicados, en ese caso voy directamente a el sulfato de magnesio, en el sentido en que obviamente si es que ya está con 4 centímetros con las membranas rotas o con 8 centímetros, en ese caso obviamente no va a frenar, van a nacer sí o sí, los corticoides se van a demorar en actuar 2 días y la guagua va a haber nacido en 2 horas, así que en ese caso se deja el sulfato de magnesio como el fármaco más importante porque quiero disminuir el riesgo de daño cerebral, ¿ya? Entonces, ¿cuándo le doy el sulfato de magnesio? Cuando están contraindicados los tocolíticos o cuando han fallado los tocolíticos, en esas 2 situaciones, ¿ya? Ahora, veamos como tema aparte el screening del parto prematuro, ¿ya? Acuérdense que se hace también con cervicometría, por lo tanto la cervicometría me sirve en agudo para ver el largo del cuello y ahí el corte es 30 milímetros, o me sirve igualmente en el screening, que por regla general se hace este screening entre las 20 y las 24 semanas. Y aquí, si es que tiene un cuello corto de menos de 25 milímetros, en ese caso uno dice tiene alto riesgo y hay que dejarle la progesterona endovaginal, que ayuda a disminuir un poco el riesgo de parto prematuro, ¿ya? Entonces, fíjense,
La cervicometría se hace en 2 momentos distintos y en los 2 momentos distintos tiene 2 valores distintos. ¿Ya? Cuando es como screening, el cuello corto va a ser menos de 25 milímetros. Cuando es en agudo y ya está con las contracciones, el cuello corto en cambio va a ser menos de 30 milímetros. ¿Ya? Ahora, si es que tiene antecedente de un parto prematuro previo, en ese caso también le dejo la progesterona endovaginal, en el sentido en que es un riesgo muy alto para el siguiente embarazo. ¿Ya? Y si tiene ambas cosas, la cervicometría con cuello corto, más el parto prematuro previo o antecedentes de una clínica de incompetencias cervicales en general, además está indicado el cerclaje. ¿Ya? O sea, el screening de parto prematuro se hace para ver si le dejo la progesterona endovaginal o no, que se deja cuando el screening está alterado, pero además se agrega un cerclaje cuando además de tener el cuello corto en el screening, tiene los antecedentes clínicos de partos o muy prematuros o de abortos muy tardíos antes. ¿Ya? Vamos ahora con otro tema, la RPM o RPO, ¿cierto? Que es la rotura prematura de membranas o rotura prematura ovular. ¿Ya? Acuérdense que tiene 2 riesgos que son los que uno tiene que evaluar. Uno es el riesgo de parto prematuro, de que nazca muy temprano. De hecho, es la segunda causa de parto prematuro después del parto prematuro espontáneo. ¿Ya? Y segundo lugar, tiene el riesgo de infección. Así que uno va a sopesar cuál de los 2 riesgos es más alto y con eso va a tomar una decisión. ¿Ya? Ahora, la definición de la RPM es la rotura de membranas antes del trabajo de parto. Así que quede bien claro, una rotura de membranas me puede desencadenar un parto prematuro. Si se me rompen las membranas, se me desencadena el trabajo de parto antes de las 37 semanas. Uno dice, eso es un parto prematuro. Pero un parto prematuro no me puede desencadenar una rotura de membranas porque la definición de la rotura de membranas es rotura antes del parto. Y si ya tengo un parto, obviamente se me rompen las membranas después, es simplemente un parto. No es una rotura de membranas antes del parto. No sé si se entendió, pero bueno, así es. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico de la rotura de membrana es fundamentalmente clínico, por si acaso, y se basa en la salida de líquido amniótico, ¿cierto? Que se describe como con olor a cloro, ¿cierto? Que es bien acuoso, ¿cierto? Ahora, yo podría objetivarlo y confirmar el diagnóstico con la pura clínica. Ejemplo, si en la especuloscopía se ve que hay líquido que está saliendo del útero por el orificio cervical externo, ¿cierto? La otra es con alguna prueba de confirmación, de la cual la PANC-1, el AmnioSure, ¿cierto? Es como el mejor, ¿ya? En el sentido en que es muy sensible, muy específica. PAM1 significa alfa microglobulina placentaria 1, por si acaso, ¿ya? Pero son proteínas amnióticas en general. ¿Ya? Y la otra cosa que se puede usar, que es mucho más barato, es el test de cristalización, ¿ya? Que si bien tiene sensibilidades un poquito más bajas y tiene mucho falso positivo, ¿cierto? Sigue siendo un buen elemento, es barato, se usa en el sistema público bastante, ¿ya? Así que ambas serían de elección. Si me dicen cuál es el mejor PAMP1, si me dicen cuál es el que habitualmente se usa en un lugar con menos recursos, el test de cristalización, que si el líquido va y cristaliza formando hojas de helecho, uno dice esto es una RPM. Si es que no, en cambio no es una RPM y es otro líquido nomás, ¿ya? Puede ser incontinencia urinaria, etc. ¿Ya? Ahora, el tratamiento de la RPM es lo que más se pregunta y sepan que depende de la edad gestacional. Si tiene mayor o igual a 34 semanas, la conducta es interrumpir, y en esto es lo que la gente se equivoca, ¿ya? El parto prematuro de más de 34 semanas se deja a evolución espontánea, ¿ya? Pero la RPM no se deja a evolución espontánea, se interrumpe, o sea, activamente yo debo dejarle el misoprostol o hacerle una cesárea o interrumpirlo con oxitocina. De hecho, ahí se pregunta cuál es la vía. Por regla general, si no hay contraindicación del parto vaginal, yo lo voy a inducir para que tenga un parto vaginal con misoprostol, ¿ya? Y si tiene un buen cuello, se puede hacer incluso con oxitocina en goteo, ¿ya? Si por el contrario tiene una contraindicación de parto vaginal, ejemplo, me dicen tuvo una RPM a las 36 semanas y viene en podálica, ahí hay que hacerle una cesárea, ¿ya? Finalmente, quiero agregar una indicación de cesárea en la RPM, que es la que se ha preguntado varias veces, que es cuando tiene una cesárea anterior, ¿ya? Dijimos que 2 cesáreas anteriores contraindicaban el parto vaginal, pero en el caso de la RPM me basta una cesárea anterior para contraindicar el parto vaginal, en el sentido en que yo no le puedo dejar el misoprostol a alguien que ha tenido siquiera una cesárea previa, porque el misoprostol más una cesárea previa me dispara el riesgo de rotura uterina, ¿ya? Avancemos.
Si tienen menos de 34 semanas, en cambio, uno tiene una conducta expectante en general, ¿ya? O sea, es esperar. Ahora, si se le dejan antibióticos, si se dejan los corticoides, fíjense, no se dejan los tocolíticos porque estaban contraindicados en el caso de que hubiese rotura de membrana, ¿cierto? Pero se le deja los antibióticos como para evitar la infección, los corticoides para acelerar la madurez pulmonar y se espera, ¿cierto? Hospitalizada, eso es importante, hasta que llegue a las 34 semanas o hasta que haga clínica de una corioamnionitis, ¿cierto? O hasta que se demuestre que hay madurez fetal en la amniocentesis con el test de fosfatidilglicerol. O sea, la conducta expectante es hasta las 34 semanas, pero sí se interrumpe antes en el caso de que haya una corioamnionitis clínica, así que la vamos a ver después. Ahora, la prueba de fosfatidilglicerol, que me ve la madurez fetal, ¿cierto? Por regla general se hace la amniocentesis, pero no toda RPM va a amniocentesis. Se va a hacer en general cuando tengo alguna duda sobre la edad gestacional, ¿ya? O bien cuando está con una clínica de infección incompleta que no alcanza a cumplir los criterios de la corioamnionitis. Y en ese caso se funciona, ¿cierto? Se estudia y eventualmente es indicación de interrupción si ya demuestro la madurez fetal. ¿Por qué? Porque ya no hay el riesgo de la prematurez importante, así que mejor que nazca porque se mantiene el riesgo de infección. ¿Ya? Entonces, resumen, más de 34 semanas, interrumpir porque el único riesgo que me interesa en un niño de más de 34 semanas es la infección, así que mejor sacarla. Antes, en cambio, el riesgo de la prematurez es más alto, así que conducta expectante. ¿Ya? Vamos con el tema de la corioamnionitis. Acuérdense acá que se diagnostica en base a los criterios de Gibbs, de los cuales el que tiene que estar sí o sí es la fiebre. Algunos dicen arriba de 37,8, en algunas otras partes sale arriba de 38 grados Celsius, más 2 de los siguientes que están ahí en esa lista: taquicardia materna, taquicardia fetal, leucorrea, ¿cierto? Dolor uterino y leucocitosis. Y fíjense, esos criterios se parecen un poco a los del proceso inflamatorio pélvico, a los de la endometritis puerperal, con la diferencia que el PIP es en una paciente no embarazada y la endometritis es una paciente que es puérpera. Pero insisto, si es que tiene fiebre más 2 de esas cosas, uno ya hace el diagnóstico de una corioamnionitis clínica, ¿ya? Así que eso hay que sabérselos bien. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es absolutamente clínico, se pregunta con alguna frecuencia y el tratamiento es interrumpir bajo cobertura antibiótica de manera inmediata, ¿ya? Y los antibióticos que han demostrado ser mejores son la clindamicina más la gentamicina, ¿ya? Ahora, lo importante acá es que a veces me dicen simplemente esto: una paciente está con contracciones dolorosas más que tiene fiebre y su frecuencia cardíaca es 105 y me muestran el siguiente monitoreo y en el monitoreo fetal se ve que hay taquicardia. La conducta: interrumpir bajo cobertura antibiótica de manera inmediata, ¿ya? Habitualmente por cesárea, pero la verdad es que no es indicación absoluta de una cesárea, es indicación de interrupción. Eso ya lo habíamos visto, así que si está en trabajo de parto avanzado puedo esperar a que nazca por vía vaginal. El último tema, la profilaxis del estreptococo grupo B, ¿ya? Acuérdense que hay indicaciones absolutas en las cuales uno lo deja siempre. Es cuando tuvo una sepsis previa, así va y me dice: doctor, yo no tengo ningún problema, pero mi hijo anterior estuvo en la UCI un montón de tiempo por una neumonía neonatal. En ese caso va a quedar con profilaxis sí o sí. Segundo lugar, que tenga una bacteriuria asintomática por estrepto B. Y acuérdense, las bacteriurias asintomáticas en el embarazo hay que tratarlas ya al momento de diagnosticarlas, pero en este caso además después va a haber que dejarle la ampicilina para el estrepto B, ¿ya? Y cuando es un parto prematuro, antes de las 37 semanas, porque esto es súper importante, la prematurez es el factor de riesgo más importante para la neumonía y para la sepsis neonatal en general, ¿ya? Ahora, segundo lugar, que tenga un cultivo que esté positivo para estrepto B, no para cualquier bacteria, tiene que ser para el estreptococo B, que habitualmente es un cultivo vaginal o perineal en general, ¿ya? Y ese habitualmente se pide entre las 35 y las 37 semanas, en el sentido en que no me sirve mucho pedirlo antes,